quería compartir con ustedes una historia que a mí me llegó muy profundo. La primera vez que la escuché o que tomé contacto con esta historia real fue en el año 2015, hace 9 años atrás, cuando cursaba el primer año de la licenciatura en psicología, y en una materia llamada Psicología General, el jefe de trabajos prácticos nos hizo leer un libro y ver una película basada en una historia real. La película se llama Into the Wild, o Hacia Rutas Salvajes, o sea, traducida como Hacia Rutas Salvajes o Camino Salvaje o Aventuras en Alaska, Aventura en Alaska. Es una película estadounidense del año 2007, escrita y dirigida por Sean Penn y protagonizada por Emile Hirsch, un actor estadounidense que ahora tiene 39 años. Está basada en el libro Hacia Rutas Salvajes de Jon Krakauer, escrito en 1995, que narra la historia real de Christopher Johnson McCandless. Bueno, como decíamos recién, la historia está basada en hechos reales. Narra cómo un joven decide alejarse de la sociedad tras graduarse en la universidad, debido al conjunto de prácticas y costumbres que conllevaba el estilo de vida en el que se crió. Problemas familiares lo llevan a la ruptura de lazos afectivos hacia sus padres, y bueno, su gusto por la lectura naturalista y existencialista de Tolstoy y otros autores lo llevan a tomar una decisión de destruir todos sus documentos identificativos y tarjetas bancarias para convertirse en un trotamundos, lo que por ahí en Sudamérica se llama mochilero, o una persona, digamos, nómade que se traslada de un lado a otro viviendo con lo justo, digamos. Tras atravesar California, Arizona, Oregon, Dakota del Sur, entre otros lugares, en un viaje que duró más de 2 años, siente el impulso de vivir solo, en contacto con la naturaleza salvaje, por lo que se va a Alaska. Con la ayuda de un rifle de caza y libros sobre plantas silvestres comestibles, sobrevive durante semanas. El Parque Nacional Denali, en el que se encontraba, contaba con refugios y rutas hacia vías transitadas a pocos kilómetros, pero la crecida de un río le impide emprender el regreso, y lo lleva a la decisión de quedarse viviendo en el autobús abandonado, y buscar la forma de sobrevivir ante el paisaje que poco a poco se va convirtiendo en hostil con la llegada del invierno. Finalmente, para hacer un resumen, encuentra la liberación moral y espiritual cuando el hambre le deja sin fuerzas, y comienza a delirar sobre su pasado hasta que lamentablemente fallece dentro del autobús tras ingerir por equivocación unas plantas venenosas. Eso sería un resumen de la historia, que aparentemente tiene un final triste. Conectando también un poco con el tema de que veníamos hablando de las Olimpiadas y de las competencias, aparentemente este joven habría perdido su carrera, ¿no? Pero eso se puede cuestionar. Una crítica a la película y al libro intenta resaltar un ascetismo cristiano aventurero propio de una clase acomodada protestante estadounidense. Pero el protagonista en la película se llama a sí mismo Alex Supertramp, como una manera de despegarse del yo impuesto por el entorno. Al ser un gran lector, se siente influido por escritores como Jack London, cuya obra más conocida se llama o es conocida como La llamada de la selva. Se aleja de los padres con un propósito introspectivo y espiritual. Disconforme con la vida en la sociedad, crítico con las instituciones, sobre todo con la familiar, Alex va en busca de su yo interior verdadero, libre, en contacto con lo natural y lo salvaje, como queriendo volver a lo primitivo de la especie humana y hallar sus raíces allí, ¿no? Por lo cual emprende su viaje solo y sin amigos, aunque el protagonista no era un antisocial, ya que hay testimonios de que el joven generaba vínculos profundos, cordiales, afectivos. Quienes lo conocieron hablaron de él como alguien con una extraordinaria firmeza de propósitos. Para encontrar la libertad, él destruye sus posesiones y dona todos sus ahorros, que eran unos $24,000 estadounidenses con los cuales él pensaba estudiar. Abandona el auto que le regalaron sus padres y quema unos pocos billetes que le quedaban. Su viaje dura 2 años, entre todo tipo de adversidades y altibajos anímicos, trabajando de vez en cuando, alternando entre periodos de socialización y soledad. Y en su viaje padece de un déficit de equipamiento, porque cuando él se va a Alaska, no tenía botas impermeables ni termoaislantes, camina con solo 5 kilos de arroz, y en un momento llega un autobús que estaba abandonado y su alimentación
ahí se componía de ardillas, puercoespines, perdices. Y entonces él empieza a sufrir una baja de calorías y una pérdida de peso. El actor principal tiene que bajar 18 kilogramos en algunos meses para interpretar este papel. Yo recomiendo muchísimo la película y el libro, son excelentes. Después de matar un alce, porque él tenía un rifle de caza, él mata en un momento un alce y se arrepiente cuando lo ve morir. Y ahí se empieza a interesar en el vegetarianismo. Bueno, ahí es cuando comienza a sentir deseos de regresar. Él cree haber nacido de nuevo y ahora quiere servir a la sociedad. Vuelve, pero no logra cruzar un río muy caudaloso, que en esa época del año era imposible de cruzar solo, y regresa al autobús. Ahí todo empeora con el correr de los días y en una mortal angustia escribe: la felicidad solo es real cuando es compartida. Allí toma conciencia del prójimo, tanto como para ayudar como para ser ayudado. De hecho, en una nota pide ayuda a algún viajero que pueda pasar por allí y firma con su nombre verdadero. Finalmente se reconcilia consigo mismo, con su nombre y con su pasado. Desea reencontrarse con sus padres, imaginando que se abrazan fuertemente los tres en un vínculo dulce, conciliador, perpetuo e inmortal. Es una imagen muy bonita y yo, como dije recién, recomiendo altamente la película y el libro. Bueno, parece una historia simple, sencilla, con un final un poco triste, pero a mí me llevó a la reflexión, porque es fácil para nosotros, desde nuestra perspectiva, juzgar al joven a quien estamos analizando como una persona tal vez un poco egoísta, insensible, temerario, desconsiderado o incluso necio. Pero sería interesante ponerse por un momento en su lugar y preguntarnos por qué alguien dejaría su zona de confort para suicidarse lentamente en Alaska si sus necesidades afectivas, personales, sociales y espirituales ya estuvieran plenamente satisfechas. ¿Será que puede haber cierto grado de responsabilidad en el entorno respecto de su aventura solitaria, desamparada, insensata, hacia una muerte tan altísimamente probable? ¿Realmente ganaba mucho él o le serviría de mucho si se quedaba en casa cumpliendo expectativas ajenas el resto de su vida? Y todo esto me hace pensar, ¿no?, que de todas las lecciones que se pueden extraer, que son muchas, me gustaría enfatizar puntualmente la importancia de las relaciones para vivir una vida plena y con sentido, lo muy necesario de los vínculos para ser feliz, siendo útil y sirviendo a los demás, y lo imprescindible del otro para saberse verdaderamente realizado como humano y alcanzar con éxito los objetivos que elegimos y aceptamos para nuestra existencia. Tal vez Alex se sacrificó imprudentemente, en parte para llamarnos la atención y darnos a todos una lección, que no es bueno que los seres humanos estemos solos, incluso rodeados de otras personas. Quizá si Alex hubiera tenido una estructura que lo contuviera, su vida podría haber alcanzado la plenitud, podría haber cumplido la edad adulta y haber llevado con éxito muchos proyectos personales. Pero bueno, nada, todos creo que en algún momento de la vida hemos sentido el deseo de retirarnos porque la situación nos sobrepasó, nos superó. Lo importante es saber que tenemos personas que nos quieren, que no estamos solos, y ahí es donde entra el tema de la iglesia, o sea, el tener una familia espiritual. La palabra de Dios afirma, para terminar, en Génesis 1.26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dijo Dios, hagamos. O sea, acá estamos hablando de una familia. Dios habla en plural. O sea, la primera familia del universo es la familia de Dios, la familia celestial, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En Génesis 7.1 dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Repito, entra tú y toda tu casa en el arca. Vemos acá como Dios siempre intenta salvar a la familia, a toda la familia. Después en Hechos 16.31 ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otra vez acá Pablo, hablando del carcelero de Filipos, le dijo: si crees en Jesús serás salvo tú y tu casa. Otra vez Dios intentando salvar a la familia. Romanos 14.7 dice: nadie vive para sí, ni nadie muere para sí.
Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Zacarías 8:17, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Mateo 23:8, porque uno es vuestro Maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos. Gálatas 5:13, vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, servíos por amor los unos a los otros. Y para terminar, primera de Juan 3, un texto muy conocido, 3:14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y hay un comentario de una escritora norteamericana, mujer, la más traducida en la historia de la literatura, llamada Elena, que ella dice en el libro Testimonios para los Ministros, dice, testifico ante mis hermanos y hermanas que la Iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Me gustaría que nos quedáramos con ese pensamiento de que no estamos solos, de que tenemos una familia espiritual y que podemos contar con ellos y que ellos pueden contar con nosotros. Ese es mi pensamiento de esta mañana. Gracias, Fernando. Muy interesante, la verdad, que de la vida de este hombre, de este chico, Christopher, que muere, una tragedia, pero nos ayuda a reflexionar sobre algunos puntos que a mí me estaba un poco hirviendo la cabeza. El tema de la búsqueda, ¿no? Cuando uno está en crisis, en esa búsqueda permanente del sentido de ¿para qué? ¿Qué hago yo aquí y tal? Porque este chico, además, estaba acomodado, tenía una vida de una familia bien, creo recordar. Así que, sin embargo, no está a gusto con su vida y decide hacer una búsqueda personal, que a él lo que le lleva es a retirarse a Alaska con el riesgo que tiene eso. Pero es verdad que nos toca a nosotros, porque a veces nosotros, ¿dónde ponemos nosotros el sentido? ¿Qué os parece a vosotros, María Dolores y Esther? Pues me ha parecido súper interesante para reflexionar, porque es verdad que cada uno, la búsqueda de sentido es propia e individual. Por más que formemos parte de una familia o de una comunidad, cada uno tiene su búsqueda y su camino. Las referencias que tú has hecho a la familia espiritual me parece que son muy relevantes, porque dentro de la propia Iglesia deberíamos de aprender a relacionarnos. Yo creo que esa es una asignatura pendiente que tenemos, porque venimos aquí con nuestras frustraciones, traumas, problemas, etcétera, debilidades de carácter. Venimos aquí a la Iglesia, ¿no? Que es un hospital en definitiva, pero es que tenemos que relacionarnos los unos con los otros, lo que crea muchas veces tantos choques y tantos problemas, que en lugar de una familia, o al menos una familia bien avenida, es justamente lo contrario. Es muy importante lo que tú has comentado respecto a la relación que este muchacho tenía con sus padres, ¿verdad? Efectivamente, si un hijo tiene o siente que está realmente aceptado y cuenta con un apoyo incondicional por parte de los suyos, esa búsqueda de camino no será tan dramática como esta. Buscará de alguna manera, y todos sabemos que ser joven es ser rebelde, y buscar otros caminos que los que nuestros padres han emprendido, pero también dentro de unos límites. Cuando uno tiene una consistencia, te han dado ya unos cimientos en tu propio carácter, ese tipo de búsquedas juveniles están también controladas, ¿verdad? Para empezar. Sí, sí. Esther, ¿a ti qué te sugiere? Yo tengo un sentimiento agridulce, es más agrio que dulce, mucho más. Creo que a veces, voy a hacer, si me lo permitís, una lectura por otra banda, ¿de acuerdo? Una lectura crítica. En el sentido de que hay cierta tendencia a romantizar determinadas experiencias, ¿de acuerdo? Cuando estaba contándonos Fernando la historia, dije yo, me estaba de hecho dando mal rollo, ¿sabes? Es decir, qué mal lío. Un chico que se va solo, que se acaba muriendo de frío y de hambre en Alaska, con la cantidad de gente que pasa frío y hambre involuntariamente, y este hombre voluntariamente se va a morirse de frío y de hambre. ¿Sabéis lo que quiero decir? Me estaba dando una sensación tremenda, ¿no? Entonces lo iba a llevar por una línea paralela, evidentemente, estando de acuerdo con todo lo que estáis comentando, ¿no?
Y me recordabas, Fernando, pues a una persona a la que conocí hace unos años por el entorno de trabajo, que es una montañera viguesa muy conocida, que se llama Chus Lago. Es una persona conocidísima y bueno, que ha además escalado pues algunas de las montañas más altas del mundo y tiene pues una experiencia en el mundo de la montaña pues muy relevante, ¿no? Yo había visto a Chus en más de una ocasión, porque trabajaba ya en Vigo, pues recién de llegada de alguna de sus aventuras. Y la última vez que la vi, acababa de llegar de una aventura en la que al final le tuvieron que amputar parte de un dedo y parte de un dedo de un pie, o sea, parte de un dedo de una mano y parte de un dedo de un pie. Y venía con la nariz completamente inflamada, horroroso, porque se le había congelado los dedos, de las manos, de los pies, etc. Y ella esto lo hacía voluntariamente. Y a mí me costaba muchísimo entender qué te lleva, ¿sabes? En esa situación, voluntariamente, cuando podías estar haciendo deporte, podías estar haciendo escalada, sin llegar a congelarte parte del cuerpo. Yo no lo entendía. Y bueno, tiene una mentalidad, ¿verdad? Y que es respetabilísima, ¿no? Pues relacionada con el deporte, con la soledad y todo esto, que me lleva a enlazarlo con lo que yo querría decir. Sí, es verdad que necesitamos momentos de introspección, necesitamos momentos de soledad, necesitamos momentos, ¿verdad?, en los que estar a solas. Jesús nos dio ejemplo en esto, ¿no? Ir a tu aposento personal, particular, orar, estar en comunión con Dios. Pero tú nos decías al principio de la historia que este hombre lo primero que hizo fue alejarse de la sociedad. Y decía yo, mal hecho, no, eso no se puede hacer, no debemos hacer eso. Entonces la idea es cómo combinar mi necesidad de esa soledad que es necesaria para la introspección con no perder la verdadera perspectiva. ¿Qué pasa? ¿Que yo viviendo en sociedad no puedo tener una búsqueda saludable? ¿Qué ocurre? Que si me sale mal con una parte de la sociedad, no hay casi 8.000 millones de personas en el mundo, alguno habrá con el que me pueda llevar bien. Termino con esto, intento hilar las ideas. Me da mucho miedo esa tendencia, esa moda, ¿no?, a invitar a la gente a ir a la introspección y a lo personal, a lo individual, porque encuentro a mucha gente que empieza a estar cansada de los demás y hay unas lecturas bastante extrañas de la soledad saludable, cuando al mismo tiempo, y ya concluyo, tenemos una epidemia de soledad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enlazar esto? ¿Cómo buscar el necesario equilibrio? ¿Cómo efectivamente hacer entender que la relación con la naturaleza no pasa porque te vayas solo al monte y acabes muriéndote de hambre, sino que puedes relacionarte, ¿verdad?, saludablemente con la sociedad, con la naturaleza, con todo, y tener una búsqueda sin necesidad de aislar, y sin necesidad de quedarte solo en un autobús. Me lleva a muchas preguntas, pero me resulta incómodo esto. Sí, pues mira, si me permite, yo creo que el problema está en que no sabemos establecer límites en nuestras relaciones con los demás. Por lo tanto, se pueden convertir en una amenaza para tu vida o en algo tan doloroso que lo quieras tirar todo por la borda, ¿verdad? El problema está en nosotros, que no aprendemos a saber decir que no y a mantener una relación equilibrada con los demás, ¿verdad? O sea que yo creo que el problema pasa también por hacer una autocrítica, no una crítica de lo mal que está la sociedad, mi familia o la iglesia, sino, a ver, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué será que no me llevo bien con tantas personas? A ver, ¿por qué? ¿En dónde tropiezo siempre? Y si empiezo a callarme la boquita en lugar de estar criticando todo lo que hace el otro. En fin, hacer un poco de autocrítica, aprender a poner límites también, porque a veces los demás quieren aprovecharse, entre comillas, o conseguir lo que ellos quieren, porque a lo mejor también tienen esa necesidad, pero tú tienes que también establecer el límite, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? Pasa por ahí también. Y decía Esther, ¿no?, aquello de la imagen idealista del aventurero. Este chico se fue con un rifle y un libro de plantas. Quiero decir, pensando que con eso iba a ser suficiente. No lo fue. Quiero decir, a veces hay que ser realista también. Claro. Y no puedes irte diciendo, me escapo del mundo. No. Pero es lo que ha dicho Esther, ¿no?, que se está dando una imagen muy romántica de esas búsquedas, de esa introspección, de irte. Y a veces a veces en esa huida queremos escapar de lo que no nos gusta de nuestra sociedad, porque hay cosas que no nos gustan de nuestro entorno, de nuestro cómo tenemos montado, de cómo nos tratan, pero no hay que olvidar, como tú decías, hay que hacer autocrítica. Aunque te vayas a Alaska, tú te vas con tus problemas, con tus miedos, con tus neuras, con y no se escapan de ti. Y evidentemente, si no estás preparado, pero a mí me gusta la idea de que a veces vamos por la vida creyendo que no necesitamos a nadie, ni nada, casi.
Y no es cierto, nos necesitamos, Claro. nos necesitamos continuamente, necesitamos a otros, continuamente, en pequeños gestos que nos dicen, mira, Juanfran, que tú necesitas que alguien te eche una mano en esto, que te asesore en lo otro, que vale, Es una que, actitud defensiva. que el panadero haga el pan por la mañana. Claro. No, tú no te haces tu pan, Juanfran, es que tú no necesitas el vehículo, necesitas que alguien te lleve gasolina y la lleve al surtidor para que tú lleves. Me refiero que todos pequeños gestos, y a veces creemos que vamos por la vida sin necesitarnos unos a otros, y nada más lejos de la realidad. Si eso lo transportamos a una vida espiritual, a veces creemos que en el contexto espiritual, no, yo puedo, yo no necesito ni siquiera a Dios. Y Dios nos está diciendo continuamente, no puedes solo, nene, no puedes solo. O sea, no estás preparado para irte a Alaska tú solo. Entonces, llévame contigo. Y esa muchas veces es lo que marca la diferencia. En esta historia que está llevada al extremo, Sí. porque es como algo superlativo, ¿no? Que nos hace reflexionar. Normalmente nosotros conocemos de casos, o nosotros mismos a veces nos alejamos y después vamos y volvemos al nido, siempre eso que Sí. queda del hogar, ¿no? Pero este joven se fue al extremo y quedó allá. Entonces, si esto lo agarra un psiquiatra o un psicólogo y intenta hacerle un diagnóstico, posiblemente diga que este joven tenía rasgos de sociopatía, porque odiaba a la sociedad, y bueno, no sé, tal vez, no lo sabemos. Lo que a mí me llega muy profundo, cuando uno ve la película, yo la recomiendo nuevamente, porque él era una persona normal, entre comillas, lo que llamamos normal. ¿Por qué toma esa decisión? Y él disfruta encontrándose con la naturaleza. Es una persona que parece alcanzar la felicidad, lo más cercano a la felicidad. ¿Por qué no podía vivir eso en la sociedad? ¿Por qué él tuvo un contexto o un entorno tan tóxico, digamos, que lo motivó? La decisión fue de él, porque él ya era una persona mayor de edad, él tenía 22 años, creo. Él toma la decisión, nadie lo obliga. Pero mi pregunta como autocrítica, ¿no? Es decir, nosotros que formamos parte de la iglesia y tenemos tantos jóvenes en las filas de la iglesia, ¿no? Yo he tenido amigos que se han quitado la vida, jóvenes, o sea, 16 años, después 27 allá en Argentina. Y quizá en algún momento se sintieron solos y no tuvieron esa contención, esa estructura que les diera un sentido para seguir adelante. Entonces, yo creo que este joven, de alguna manera, fue muy imprudente, muy insensato, todo la crítica que uno le puede hacer, pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera tenido amigos? O sea, porque esto dice que cuando entran personas nuevas a la iglesia, muchos entran por la puerta de adelante y se van por la puerta de atrás porque les falta 3 o 4 amigos. Entonces, como que hay tanta frialdad a veces en la iglesia. Sí. El entorno que te dé el marco adecuado para que tú tengas esa referencia, desarrollo y tal. Por eso, al final nos necesitamos del grupo, necesitamos de otros, que estamos para animarlo, porque todos vamos cojos, de una medida u otra, todos vamos como podemos por la vida. Y él, que tenía un resentimiento tan grande hacia los padres y los consideraba como los ogros, digamos, los villanos de la película, al final, cuando él está en esa necesidad, los imagina y los ve y los quiere abrazar, y como que se reconcilia imaginariamente con los padres y llora y dice, al final fueron las personas que más me amaron. Entonces por eso es como que vuelve a nacer, y yo creo que tiene como una especie de conversión, y él después fallece por cuestiones biológicas, pero la experiencia que él tiene, hay personas que viviendo 90 años entre nosotros no la tienen nunca, y él, que tuvo 22, tuvo que llegar a ese extremo. Por eso a mí me parece una perspectiva muy interesante, porque sería fácil para nosotros decir, bueno, él tomó una mala decisión, te la buscaste, ya está, claro. Y decir, no sigan ese ejemplo porque está mal. Pero yo me pregunto, ¿por qué lo hizo? ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? ¿No será que a veces tendríamos ganas de hacerlo, pero somos tan cobardes que no nos animamos a ir por nuestros sueños? Quizá si él hubiera ido con un grupo de conquistadores, o como se llama acá, los Pathfinder en Estados Unidos, no sé cómo se llaman acá, podrían haber construido un mangrullo, una carpa, podrían haber cruzado el río entre todos, alguien le podría haber ayudado a cruzar el río con una cuerda, y podrían haber vuelto sanos y salvos, pero él se fue solo. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que suceda eso con los jóvenes de la iglesia o con las personas de la iglesia? ¿Qué tenemos nosotros que hacer para que se sientan en familia, para que no tomen esas determinaciones tan radicales, ¿no? Esa es mi reflexión. Pues sí, da para mucho, pero da para mucho más también lo que vamos a tener. Muchas gracias, Fernando. Lo vamos a dejar aquí y tendremos oportunidad, seguro, de saldrá el tema a lo largo de la mañana. Pero vamos a hacer
un punto y seguido, porque lo que queremos también es disfrutar de nuestra escuela de Biblia y vemos que el tiempo avanza. Así que si me parece, Julián, nos refresca con una canción y nos vamos a nuestra escuela sabática.